Bueno, pues gracias a todos y a todos por estar hoy aquí. Yo creo que el tema lo merece realmente. Estamos en una situación preocupante. Lo mínimo que podemos decir es preocupante. No solo por las repercusiones económicas que ya lo vamos a analizar, que puede tener de cara al futuro y que ya empezamos a sentir, sino que hay algo todavía más grave, que es la vida de las personas. Que hay personas que están muriendo, ¿no? Tiene que ser muy triste estar en tu casa y que te caiga una bomba de buena primera porque perderte. En fin, bueno, pues nos parece interesante hacer esta mesa de debate bajo el nombre de Paremos la Guerra, y las palabras para precisamente paralizar esto, ¿no? Pues esto se tiene que hacer desde el consenso, desde el diálogo, desde la reflexión, la palabra. Yo creo que los que tienen que hacer política se están dedicando a otras cosas y no se habla. Pero lo primero que tienen que hacer es aprender a hablar, pero bueno. En fin, yo no voy a enrollarme mucho porque aquí yo creo que hay un panorama significativo aquí, representativo de la situación y del contexto en el que estamos. Tengo tres personas. Aquí a mi izquierda tengo a Paula Raondo, que es una representante, bueno, ella ha nacido en esta querida casa, es parte del Ateneo casi, o parte del Ateneo. Nosotros tenemos una colaboración con Amnistía Internacional e intentamos hacer cosas, porque además este análisis, la cultura no se entiende si no hay desde una perspectiva también de inclusión social en un concepto amplio de lo que es inclusión, y un análisis social del contexto de lo que está produciendo. La cultura no es un concepto abstracto que está ahí de leer un libro, pues sabes lo que pensamos eso, ¿no? Luego aquí a mi derecha tengo a Ana Muñoz Colera, que es una activista de la plataforma ALA, os presentaré más detenidamente, y ya el Canousi, que lo tenemos aquí, el profesor doctor, que ahora también ya es habitual en nuestra querida casa, porque es una persona que tiene conocimiento en el marco geopolítico. Bueno, vamos a empezar. Yo le voy a dar a cada uno de ellos unos 10 minutos para que puedan hacer una pequeña reflexión, análisis desde su punto de vista. Creo que aquí está recogido, o puede estar recogido todo lo que es el sentir. Por un lado, pues tenemos la plataforma que aglutina un montón de agentes sociales, culturales, que vienen a decir, oye, esto ya está bien, vamos a parar esto no puede seguir así. Tenemos aquí también allá el Canusi, que es un doctor en geopolítica y que además nos puede hacer una reflexión sobre qué es lo que está pasando, por qué se está produciendo y qué tendría que ocurrir para que esto se parara. Y creo que Amnistía Internacional nos puede dar esa visión, bueno, creo que es importante, un análisis de qué repercusiones está teniendo esto en la vida de las personas, en los derechos humanos, porque esto es fundamental, ¿no? La cultura no tiene sentido si no se hace desde esa perspectiva, ¿no? Podemos hablar de mucha cultura, pero con un concepto abstracto que tampoco tiene mucho sentido. Así, tiene que tener una repercusión, construir desde la cultura fundamental. Cuando decimos que la cultura crea conciencia y el desarrollo de los pueblos, precisamente este es el ejemplo más claro de que precisamente la cultura es la que tiene que ayudarnos a crecer. Bueno, vamos a empezar, si os parece. Bueno, esto es una actividad que ha planteado la sección de Economía y Debate Ciudadano de la PNL, como sabéis, una sección que intenta traer estos temas de especial relevancia y repercusión en el ámbito social, cultural, político, si queremos, de nuestra realidad presente. Porque bueno, estas reflexiones también las tenemos que hacer. Desde la Ateneo, además, nosotros siempre nos hemos caracterizado precisamente por tener ese ámbito de político de reflexión. Bueno, no me voy a enrollar mucho más, pero voy a contar un poquito. Aquí que tengo a mi derecha a Ana Muñoz Colera, que es la primera que va a intervenir. Ana es una activista vinculada a la plataforma paralelaguerra.es, que participa activamente en su desarrollo en la provincia de Cádiz. Pensad que es una plataforma de ámbito estatal, Desde este ámbito colabora en la organización de iniciativas ciudadanas, actos públicos y movilizaciones orientadas a promover la cultura de paz y el rechazo a los conflictos armados. No exclusivamente en los conflictos que se han vivido ahora mismo con Irán o con Palestina, que ellos insisten mucho, no lo olvidemos, lo que está pasando en Ucrania, y hay más guerras en el mundo. Pero es verdad que hay algunas que tienen una repercusión importante ahora mismo. La plataforma, como digo, de carácter estatal, se define por su pluralidad y transversalidad, agrupando un amplio número de entidades del ámbito social. No es una plataforma ideológica. Entre los perfiles de organizaciones que la integran se encuentran asociaciones cívicas, colectivos vecinales, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, movimientos ciudadanos, plataformas por los derechos humanos y entidades vinculadas a la cooperación internacional, al ecologismo e incluso a la propia Iglesia.
En el contexto gaditano, esta diversidad se traduce en la participación de colectivos locales comprometidos con la justicia social, la solidaridad y la defensa de los derechos fundamentales, ¿vale? Asimismo, la plataforma para la guerra .es cuenta con el respaldo de destacadas personalidades del ámbito cultural y social que han mostrado públicamente su compromiso con iniciativas pacifistas. Entre ellas, por citar algunas, se encuentran Pedro Almodóvar, el actor Javier Bardem, la actriz Penélope Cruz, el cantautor José Manuel Serrat, el escritor Luis García Montero, entre otras muchas figuras, ¿no?, del panorama cultural español. La labor de Ana Muñoz Colera en Cádiz pone de relieve la importancia de la articulación local dentro de un movimiento amplio y diverso, como el de esta plataforma, que busca canalizar la participación ciudadana en favor de la paz y la convivencia. Y yo hasta aquí leo y tú tienes todo el tiempo del mundo, no te voy a decir porque tiene 10 minutos, pero... Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Patricio, por la presentación. Y tengo que decir que, bueno, no estoy yo sola aquí en Cádiz. Tenemos un equipo ya montado con otros compañeros, que ahora lo mencionaré al final. Estábamos haciendo un equipo y montando una mini plataforma de parar la guerra a nivel provincial. Estamos en ese proyecto, porque esta plataforma tiene carácter, como ha dicho él, carácter estatal. Pero bueno, agradecemos la oportunidad que nos da el Ateneo para estar aquí, porque sobre todo mi exposición va sobre todo de la importancia y la trascendencia que tiene la movilización ciudadana. Mira, estos días hemos estado en la calle con las concentraciones y mucha gente se nos ha acercado y nos ha dicho, pero bueno, pero si esto no va a servir para nada. Sí sirve. Yo quiero demostrarlo con este relato, cómo sí la movilización ciudadana, la movilización de miles de personas, tanto en España, en Europa, en el mundo entero, ha provocado cambios, ha producido que los gobiernos, que los estados se movilicen y hagan cosas, digamos. Está claro que sin la movilización ciudadana es muy difícil mover el mundo. Entonces, es algo que, lo vaya a ver, recorre todo el relato, ¿no? Bueno, lo primero es hablaros de cuál es el origen de la plataforma de parar la guerra. Todo parte de la invasión de las tropas rusas en Ucrania. Como ya recordaréis, en ese momento toda la sociedad española reacciona. Hubo familias enteras que acogieron a familias ucranianas, se hicieron envíos de ayuda, se movilizó toda la sociedad en favor de la población ucraniana y de lo que estaba pasando. Buscamos alojamiento, organizamos envíos de ayuda humanitaria y en nuestro caso, esa fue nuestra primera, digamos, andanada, con varias organizaciones y con el apoyo de muchas personas que firmaron, hicimos un primer manifiesto donde decíamos, por la paz, fuera tropas rusas de Ucrania, solidaridad y apoyo al pueblo de Ucrania. Estuvo firmado por más de 150 personalidades, 80 organizaciones y más de 1.500 firmantes. Esto fue en febrero de 2022 cuando ocurre la invasión. Y en este primer manifiesto que publicamos decíamos que esto luego además ha sido como premonitorio, ¿no?, de todo lo que ha venido detrás. Decíamos, todas las personas demócratas y amantes de la paz debemos denunciar la invasión, defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania. Es decir, que ningún país se asuma el derecho de invadir otro país, ¿no? Defender la soberanía, la integridad y la independencia. Los gobiernos europeos se movilizaron e impusieron sanciones a Rusia que todavía hoy perduran. Es decir, que toda esa movilización que hubo, no solo en España, España es que fue muy significativa, porque hubo mucha ayuda. Y hemos hablado con colectivos de ucranianos y ucranianas y nos lo han agradecido públicamente. Pero es que en muchos países, toda Europa se movilizó. Y bueno, se tradujo en sanciones a Rusia. Es decir, que eso tuvo su efecto. Aprovechando todo este movimiento de personalidades, de organizaciones, que ya teníamos porque ya colaboraban con nosotros, en octubre de 2023, a raíz del atentado terrorista de Hamás, y la invasión y la salvaje ofensiva de Israel, es decir, tiene una respuesta, como sabéis, absolutamente terrorífica y salvaje, que sacudió las conciencias de toda la humanidad. En ese momento, en octubre del 23, sacudió el planeta entero, ¿no? Era intolerable lo que estaba pasando en Gaza.
Nace, entonces cuando ya nace le ponemos un nombre y nace verdaderamente la plataforma Parar la Guerra. Con un primer manifiesto, en este caso era el primero ya con el tema de Gaza, habíamos hecho otros manifiestos con Ucrania, y con él publicamos este manifiesto en El País, con el lema «Hay que parar la guerra, ni terrorismo ni genocidio», con el apoyo de decenas de firmantes, profesionales y el mundo de la cultura, como ha dicho Patricio, muy importante porque ha habido personalidades muy conocidas que nos han apoyado, no solo de artistas, sino periodistas, escritores, gente de reconocido prestigio que han apoyado desde el primer manifiesto. En este primer manifiesto tenía 3 objetivos fundamentales, 3 puntos principales. La denuncia del genocidio en Gaza y de sus responsables, es decir, el gobierno asesino de Netanyahu y, por supuesto, quien estaba detrás, que era el gobierno de Estados Unidos, el peligro que suponía para la paz en Oriente Medio y, por tanto, para la paz mundial, y un posicionamiento claro, ni terrorismo ni genocidio. O sea, en ese primer momento, en 2023. Este manifiesto lo firmaron también muchísimas personas, más de 20.000 profesionales, muchísimos. Y además eso se tradujo en casi 200 concentraciones por toda España, manifestando y pidiendo por la paz y, digamos, fin al genocidio en Gaza, ¿vale? En ese manifiesto, primero, llamábamos a toda la ciudadanía, sin distinción de ideología ni credo, sin importar región o país en el que se viva, a apoyar la movilización y acudir a las concentraciones, a llenar las calles y plazas por la paz y el fin del genocidio, haciendo ver que lo que estaba ocurriendo en Gaza era un genocidio auténtico, que tenía como objetivo final el exterminio y la limpieza étnica de más de 2 millones de gazatíes, la mitad de los cuales eran menores o son menores. Estábamos ante uno de los momentos más crueles y mortíferos de la matanza del gobierno israelí, que lleva ya realizando y perpetrando en la franja, destruyendo infraestructura, agua potable, hospitales, todo, y ahora bloqueando toda la ayuda humanitaria, como sabéis, que no hay manera de que pueda entrar. Y sobre todo el efecto terrorífico que eso está produciendo en los niños y niñas, bueno, pues que se están cargando toda una generación futura, ¿no? En ese momento, fíjate, eso era el 2023, ya decíamos, está en peligro la paz en la región y en todo el mundo. Y era hace 3 años. Trump y Netanyahu son una amenaza para la paz mundial. Y responder es una prioridad para todos los demócratas y las demócratas, para todos los pueblos del mundo. Es decir, ya estábamos llamando a la movilización. No podemos ser indiferentes, no podemos quedarnos quietos. Hay que hacer un clamor popular contra esto que estaba pasando. En ese momento ya la relatora de la ONU, supongo que Paz lo contará con más detalle, pero ya se hacen varios informes por la relatora de la ONU, Francesca Albanese, donde dice que verdaderamente se cumplen todos los puntos para poder certificar que lo que está ocurriendo es un verdadero genocidio según la Convención de la ONU de 1948. En aquella época también pudimos conocer a un dirigente palestino, Fayez Saka. Quiero leerlo porque es muy, muy bonito lo que dice. Mira, dice, este dirigente palestino resaltó el importante papel de la solidaridad y la presión global, a la que habíamos contribuido con nuestros manifiestos de alto el fuego y por la paz y fin al genocidio, ¿no? Y él decía, agradecemos la movilización en todo el planeta, especialmente a España, en apoyo a Palestina. A través de ustedes nosotros respiramos, ustedes son nuestro pulmón, la forma de transmitir nuestro dolor a la comunidad internacional diciendo que ya está bien de ocupación. Sin ustedes, sin su solidaridad, es como aquel que baila en la oscuridad. Nadie ve su baile y nosotros no queremos bailar ni llorar en la oscuridad. Quieren invisibilizar incluso a los miles y miles de muertos que están ahora todavía debajo de los escombros en la franja de Gaza. Nosotros necesitamos de ustedes. Agradecerles a ustedes el trabajo que están haciendo. Es muy bueno para dar conocimiento de lo que está ocurriendo. Que nadie en el mundo se quede ciego ante lo que pasa. Ustedes son nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón. Como veis, por eso tenía interés, porque destaca la importancia y el valor que tiene la movilización de la ciudadanía. Por tanto, nuestro lugar como ciudadanía
está con la justa causa del pueblo palestino y ahora del pueblo libanés y del iraní, como ahora veremos, ¿no? Por la libre determinación, incluido el derecho a un Estado palestino independiente, tal como reconoce la ONU. Defender al pueblo palestino y al pueblo libanés hoy es defender la paz y la libertad en todo el mundo. Y no pararemos hasta que los responsables del genocidio rindan cuenta ante los tribunales internacionales. Nunca aceptaremos el uso del terror como arma, sea cual sea la bandera. Solo nos va a servir la legalidad internacional, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos. Ya entonces también, en ese año 2023, decíamos que detrás de este genocidio ejecutado por Israel estaba Washington, era evidente, amparándolo y alentándolo. El Estado de Israel es el brazo armado para imponer en Oriente Medio los intereses de la superpotencia, en una escalada que, además de los horrendos crímenes contra la población palestina, ponía en peligro la paz mundial. Es decir, ya insistíamos, como decía antes, en que esto estaba ocasionando no solo un genocidio terrible, sino que además estaba poniendo en peligro toda la zona. Me imagino que ahora el compañero lo dirá con más detalle. En este mismo año, en octubre del 23 también, tras el primer manifiesto, representantes de Parar la Guerra de esta plataforma estuvimos reunidos con el presidente, con Pedro Sánchez, con el presidente de España, para trasladarle una doble petición: que España reconociera al Estado palestino y que España fuera una referencia internacional en defensa de la paz. Y así, como sabéis, España fue la primera en decir, tras los bombardeos por Estados Unidos y de Israel en Irán, fue la primera en decir no a la guerra. Es decir, que todo ese efecto, insisto, y voy a insistir varias veces, en movilizarnos, en hablar, en poner y en concentrarnos y en hacer visible lo que estaba pasando, tuvo su efecto. El gobierno español se moviliza y dice no a la guerra. Cuando se producen estos bombardeos sobre Irán, que han supuesto además un salto en la escalada de guerra y en la posibilidad de un conflicto internacional de imprevisibles consecuencias, en ese momento lanzamos un nuevo manifiesto y le cambiamos un poco el nombre al lema que veníamos lanzando con el tema de Palestina y le llamamos "Hay que parar en la guerra en Oriente Medio y no olvidar Gaza", por supuesto, que era principal afectado. Ahora le añadiríamos ni olvidar Gaza ni Líbano, claro. Entonces, lanzamos el manifiesto y el 14 de marzo salimos a la calle en más de 150 poblaciones, nos concentramos por un alto el fuego definitivo en defensa de la legalidad internacional, porque esa invasión en Irán era una invasión ilegal contra todas las normas de derecho internacional, y por una paz justa y duradera en Oriente Medio. En ese manifiesto evidenciábamos eso, ¿no? Supone que toda esa invasión suponía una violación del derecho y la legalidad internacional, era una grave amenaza, y es una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial. Evidentemente, nosotros en ese mismo manifiesto sí que hay que decir, y hay que pararse un minuto, es que condenábamos con energía el régimen criminal de los ayatolás. Es decir, el haber condenado el ataque y totalmente contra la legalidad internacional por parte de Estados Unidos a Irán y de Israel, no significa que no condenemos, es decir, condenábamos en ese mismo manifiesto este régimen criminal de los ayatolás y el asesinato de miles de personas en los últimos meses. Dábamos todo nuestro pueblo... todo nuestro apoyo al pueblo iraní. Pero es el pueblo iraní el que debe defender o definir su futuro, ¿vale? 5 minutos. Venga, 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos no menos, 3 minutos. Vale, 3 minutos. Corro. Mira que quita. Bueno, nada justifica lo salvaje, esa salvaje invasión por Estados Unidos de Irán ni en ningún otro país. Es decir, cada país tiene derecho a ser soberano y decidir su propio futuro. ¿De acuerdo? En ese momento, la Asociación de Derechos Humanos iraní, la presidenta nos manda un comunicado donde nos dice y nos pide y nos agradece toda nuestra movilización por lo mismo que decíamos antes, es decir, hay que visibilizar lo que está pasando. Ella misma, esta Asociación de Derechos Humanos iraní, condena evidentemente que están viviendo en un régimen criminal y tirano de los ayatolás, pero que eso no justifica
que ni los bombardeos ni el ataque indiscriminado por parte de Estados Unidos a la población iraní, ¿de acuerdo? Nosotros este jueves hemos vuelto a publicar otro manifiesto, también seguimos en la misma línea, es decir, no estamos de acuerdo con que un país invada a otro país, hay que parar la guerra en Oriente Medio, no podemos olvidar Gaza, ya hemos reunido más de 10.000 firmas, más de 150 organizaciones, pero no me puedo ir sin hacer un resumen de cuál es el punto de vista de la plataforma, ¿vale? El sentido y razón de ser de esta plataforma es que lucha por una paz justa y duradera, que es una acción, muy importante, que es una acción solidaria, pacífica y unitaria. La paz solo llegará por la movilización ciudadana, que da voz a toda la ciudadanía que quiera manifestar su no a la guerra, llevando las concentraciones a todos los rincones, los pueblos pequeños, las grandes ciudades. Nosotros hemos llevado las concentraciones a todos los rincones de España, no nos hemos conformado con hacerlo en las capitales y eso, sino, pues aquí de hecho en Cádiz ya empezamos por Cádiz capital, pero ya hemos estado en Jerez, hemos estado en Algeciras y seguiremos ampliando lo que podamos. Y lo más importante de todo, que ya Patricio ha dicho algo, que es plural, uniendo a los diferentes con un objetivo común, es decir, no a la guerra, no a la invasión ilegal ni de Irán ni de ningún otro país y, por supuesto, no olvidar Gaza ni el Líbano. Entre estas, él ya ha dicho algunas, pero me gustaría citar la reciente incorporación, además, que ha sido muy importante, de Oxfam, Intermón, a la plataforma, es reciente. Estamos en conversaciones también con la Conferencia Episcopal. Ahí, desde los promotores de esta plataforma, estamos Recorte Cero, que estamos aquí, El Puro y Mundo Más Justo, que también están aquí, pero están, como ha dicho él, comisiones obreras, UGT, sindicatos, partidos, asociaciones vecinales, el Consejo General del Trabajo Social, las Kelly, es decir, Bebé Robado es absolutamente plural, Los Verdes, asociaciones culturales, es decir, toda una movilización ciudadana para decir no a la guerra. Y como dice la canción, quiero terminar diciendo como dice la canción, que la guerra no nos sea indiferente, ¿vale? Y gracias. Bueno, pues sí, el panorama es realmente triste y preocupante. Y para analizar esa situación, pues tenemos aquí a Yasdel Kaounousi, que un doctor en geopolítica y profesor vinculado al Departamento de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, nacido en Tetuán, experto en geopolítica internacional. Su trayectoria académica combina el estudio de la lengua, la cultura y el pensamiento con el análisis de las dinámicas geopolíticas contemporáneas, algo que resulta fundamental para entender este problema realmente. Aunque yo creo que en esta, no sé si qué análisis que habrá, pero yo creo que aquí hay muchos egos de muchos hombres en este mundo, en esta realidad, sino mirar quiénes están generando todo el conflicto, ¿no? Pero bueno, bien, doctor por la Universidad de Cádiz, ha desarrollado diversas investigaciones centradas en la influencia del mundo islámico en la geopolítica internacional. Yo voy, porque voy queriendo no comerme mucho tiempo, que el tiempo lo tengan ellos, pero lleva razón. Doctor, estaba diciendo que es doctor por la Universidad de Cádiz y ha desarrollado diversas investigaciones centradas en la influencia del mundo islámico en la geopolítica internacional, abordando cuestiones como las relaciones entre Oriente Medio, el norte de África y Europa, los procesos históricos de intercambio cultural y las tensiones derivadas de los actuales escenarios de conflicto. Su trabajo destaca por ofrecer una mirada interdisciplinar que conecta los estudios culturales con la política internacional, aportando claves para comprender mejor el papel de las sociedades islámicas en el contexto global. Como ponente, aporta una perspectiva rigurosa y matizada sobre los desafíos geopolíticos actuales, especialmente en lo relativo al diálogo intercultural, las migraciones y la construcción de narrativas en torno al mundo árabe e islámico. En el marco de esta mesa de debate, su intervención permitirá profundizar en el análisis de los equilibrios internacionales y en la necesidad de enfoques que integren conocimientos históricos, culturales y políticos para abordar los conflictos contemporáneos.
Y mientras que consigue conectar, aquí tenemos al técnico, nuestro amigo técnico, compañero de la Junta Directiva. Mientras, os deciros simplemente que aquí esos ruidos que escucháis en la parte alta de golpe y grito, es que tenemos al grupo de teatro ensayando, no es que aquí diga maltratemos a nadie, ¿vale? Que lo sepáis un poco para no... Igual que tenemos a la cámara también cantando, que escucháis de fondo las voces. La verdad que creo que en todo este conflicto, fijaros en qué parte del mundo está situado de manera especial, en el Oriente Medio. Es verdad que hay que conocer un poco ese contexto, cuál es esa realidad, posiblemente, bueno, pues necesariamente para entender qué es lo que está pasando, cuáles son los intereses ocultos que tenemos ahí guardados, ¿no? Y que tienen algunos guardados, ¿no? Yo no sé quién decía que las guerras están provocadas por gente que se conocen y se odian, pero se pelean y se matan personas que no se odian y ni se conocen. Y eso es lo que está ocurriendo. Tenemos a personas pobres desgraciados que se ven abocados a un conflicto, a tener que enfrentarse, generándoles tensiones y situaciones de odio frente a un mundo, bueno, pues globalizado, donde se han generado incluso conflictos en espacios donde antes no existían, porque un poco lo que está ocurriendo en Hormuz, por ejemplo, ¿no? Pues esto es significativo cuando no había, hemos sido capaces de generar un conflicto y una situación preocupante en espacios donde antes no lo había, ¿no? Por lo tanto, en vez de abrir puertas y tender lazos de unión, estamos viviendo situaciones realmente preocupantes que espero que ya nos lo pueda analizar, y si no, pues funcionamos sin el ordenador y tampoco pasa nada. Bueno, él tiene capacidad para sin el ordenador tirar para adelante y contarnos un poco en qué contexto nos situamos y cómo nos encontramos y qué es lo qué necesidad o qué conocimiento y cómo podemos analizar el actual contexto, si te parece, ¿vale? Pues muchísimas gracias, la verdad. Gracias a la compañera por la intervención. No lo consigo, no sé. ¿No? Sí, no pasa nada. Bueno, sigue para adelante, ya está. Sí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la intervención de la compañera. La verdad que estoy de acuerdo contigo en una frase que dijiste del palestino, que gracias a las manifestaciones que hubo en Europa, se tuvo que parar la sangrienta en Gaza, aunque realmente todavía no ha parado. Simplemente se ha maquillado un poquito, ¿sabes? Cada día se mueren 7 o 10 personas, pero realmente no es el tema que vamos a centrar. Primero, dar las gracias a todos ustedes y al Ateneo de Jerez, no solamente por todos los esfuerzos que hace para defender la cultura, el saber y también las actitudes humanas, humanitarias, y siempre estar al lado del débil, como el caso que hemos presenciado en Palestina, sino también por brindarme esa oportunidad de poder estar con vosotros aquí y poder hablar de lo que está pasando hoy día en Oriente Medio. La verdad, cuando venía ahora de Cádiz a Jerez, me estaba recordando que hace justamente 10 años vine por primera vez aquí, y vine para hablar de la entonces crisis de Siria, y prácticamente desde ahí entonces se ha llovido mucho, como se dice, y se ha corrido mucha agua en el río, y parece que la humanidad prácticamente no aprendimos. Hemos sido a lo largo de la historia de grandes testigos, genocidios, crímenes, pero parece que el ser humano está destinado a repetirlos. Y la mejor prueba es lo que está pasando en muchas partes del mundo, entre ellos el Oriente Medio. El Oriente Medio es una de las zonas que realmente contradice siempre a las narraciones clásicas. Muchas veces siempre se tilda a esa parte de la región como simplemente una región de pozo de petróleos o gas o materias primas, pero realmente siempre al contrario y al revés, siempre ofrece grandes narraciones debido a la complejidad de los conflictos. Es decir, en el Oriente Medio, o mejor dicho, realmente nosotros decimos el mundo árabe, porque realmente Oriente Medio es un término muy colonial que inventaron los ingleses, pero bueno, simplemente para acercarnos más, para saber lo que es Oriente Medio. Entonces mezcla lo cultural con lo religioso, lo geográfico con lo geoestratégico, con lo geopolítico, es decir, hasta los intereses de las grandes potencias, y no solamente de hoy, sino de antaño, chocan con las aspiraciones de los pueblos. Parece ser como si fuera que la realidad que hay ahí tiene una
una antítesis. La verdad que estamos presenciando uno de los momentos más complejos y más complicados en la historia de esta parte del mundo, no solamente por los conflictos, sino también porque siempre ha sido y será el epicentro de las grandes transformaciones que el panorama global es testigo, no solamente de hoy, a lo largo de la historia, y seguramente muchas veces hemos hablado de esta cuestión. Y la mejor prueba que estamos viendo, por ejemplo, lo que está pasando en Irán, o los conflictos que están pasando, evidentemente, en Irán. Algo que nos sorprende mucho lo que está pasando en Irán, porque hasta hace poco había una conexión, interacción de intereses entre ambos países. Es decir, muchas veces no se sabe o se desconoce, no sé, por ignorancia o por desconocimiento de la realidad, que hasta hace poco había una conexión muy grande, muy profunda de los intereses que había entre el régimen de Teherán y Estados Unidos. Sin volvernos atrás en el tiempo, la época de revolución del Khomeini, simplemente enfocamos especialmente en la época de la que se llevó a cabo el caos constructivo, una ideología americana liderada por Kissinger y grandes teólogos, era descomponer el Oriente Medio por dentro. Es decir, Irán fue un país clave no solamente en la intervención o la invasión de Irak o Afganistán, sino también en la limpieza étnica, demográfica que hemos presenciado en Siria, hemos presenciado en muchas partes del mundo árabe, hasta que en un momento se empezó ya a hablar prácticamente del dominio de 4 países. Pero, como es todo en la vida, no todo es duradero. Como decía Neville Chamberlain, que no hay aliados permanentes ni tampoco enemigos impermanentes, simplemente son intereses. Y hay una frase muy llamativa que decía uno de los presidentes de Pakistán, que tratarse con Estados Unidos es como tratarse con el carbón. Lo único que vas a llevar es la negrura en la mano y en la cara. Y eso es lo que pasó desgraciadamente a Irán, especialmente a partir del 7 de octubre, cuando hemos sido testigos de todo ese genocidio, pero a la vez de las grandes transformaciones que están viviendo el panorama internacional. Y desde entonces ya prácticamente... Ya puedes usarlo si quieres. Estas son las cosas del directo, ¿no? ¿Vale? Entonces, desde entonces estamos presenciando cambios sin precedentes y no olvidemos que estamos en un momento crucial de nuestra historia, que estamos trasladando al 5.º paradigma, es decir, traspasar de la parte tecnológica a la parte más digital, el tema de la inteligencia artificial y todo eso. Eso lo que va a hacer aún más, abrirá muchas carreras por las tierras raras y desgraciadamente generará más tensiones y más conflictos, aunque espero equivocarme en esto. Pero si enfocamos un poco en Irán, porque es lo más importante y lo que más urge hoy día, y no olvidemos que es el principio de muchas cosas que evidentemente van a suceder por eso, desde que ya empezó la guerra, hay muchas interrogaciones y muchas preguntas. ¿Qué pasa en Irán? ¿Quién está detrás de eso? ¿Qué igual los intereses? ¿Qué les ha beneficiado? Y evidentemente, ¿cuál es el futuro que espera a Oriente Medio o a la región árabe? Que es una situación de estabilidad o no estabilidad. Por ejemplo, yo no sinceramente no veo los medios, pero cuando tú enciendes la tele te dicen que Irán cerró el canal de Hormuz, y eso no es verdad, ¿sabes? Porque el canal de Hormuz estaba abierto. Y luego ya le explicamos qué interés hay detrás de este cierre y quién lo cerró precisamente para eso. Pero antes de enfocarnos mucho en este tema, me gustaría enfocar especialmente, empezamos por todos los intereses que rodean esos conflictos que están desarrollando ahora, empezando por por recursos geográficos, energéticos, lucha de los corredores, porque el tema es muy amplio y muy profundo, pero debido a la limitación del tiempo vamos a intentar simplemente resumir los puntos claves y luego ya con las preguntas podemos desarrollar. Antes de nada me gustaría destacar que hoy día, para que nuestro análisis sea un análisis holístico, que normalmente muchas veces se descarece cuando se trata de la región del mundo árabe o de Oriente Medio, me gustaría destacar algunas cosas como, desgraciadamente, la carencia de la legitimidad internacional. Tampoco vivimos en un contexto prácticamente de una ausencia de instituciones internacionales y, sobre todo, en el retorno de algunas potencias que intentan desafiar ese liderazgo anglosajón, que ya ha durado prácticamente 2 siglos, pero que realmente fue el que más violó los derechos humanos y tristemente fue incapaz de resolver los problemas
que atraviesa o que está inmersa la humanidad. Y no solamente en el mundo árabe, pero por ejemplo, no sé si sabéis, anteayer pues, hubo un golpe de Estado en Mali, otra parte de África que está calentando el Sahel, otros puntos, pero bueno. A estos puntos también no olvidemos que estamos en un contexto, como destacaba en su momento Gramsci, que es uno que muere y todavía está intentando nacer. Y evidentemente hay muchos monstruos, y son los monstruos lo que estamos presenciando aquí. Aquí viene mi pregunta, ¿por qué Irán? Precisamente Irán. Sabemos nosotros, o Irán, veis lo que es el mapa, si volvemos un poco a la parte de geografía, porque como decía Charles de Gaulle, para entender siempre un conflicto basta con mirar el mapa, y a partir del mapa ya más o menos ya empezar a detectar las llaves. Irán, como fijáis, es el cerrojo no solamente del Asia Central, sino de todo el mundo, o lo que se llama el mundo antiguo. Es decir, aparte de su inmensa o extensa área geográfica que ronda los 1.600.000 kilómetros cuadrados, es el corredor que conecta toda la parte que va del Asia hasta el Mediterráneo y, por supuesto, es la llave de todas las zonas de las mayores riquezas energéticas que hay en el mundo. Estamos hablando del Mar Caspio y estamos hablando del Golfo Árabe o el Golfo Pérsico, como le llaman muchos a llamar. Aparte, está cerca de las mayores poblaciones, que es China y la India. A eso también se puede destacar Irán, porque Irán, como si no lo entendemos de este punto, porque siempre, o todos los grandes, o todos los que están luchando para hacer un mundo multipolar, o la prolongación de ese intento porque muchas veces hablan del unipolarismo, es decir, unilateralismo, pero realmente yo lo veo demasiado exageración, porque es cierto que los americanos intentaron aprovechar el vacío, generar los años 90, pero sus dos aventuras militares en Afganistán y Irak descubrieron el límite de sus fuerzas, tanto económicas como militares. Entonces todos estos intentan al menos apropiarse de Irán, tanto los que son del Tratado de Shanghái, que podemos decir China o Rusia, como por ejemplo Occidente, porque Irán es un país independiente, libre, vamos a decir, sin exagerar un poco peligroso, porque estamos hablando de un país que tiene un proyecto muy consagrado en el espacio, el tiempo, es decir, el arco chií, o retorno del imperio persa, o cada uno le llama desde su punto de vista. Y eso hace que todos los que se dedicaron, por ejemplo, en su momento a los grandes teólogos de la geopolítica, como se han destacado siempre a este país, incluso poniéndolo, por ejemplo, si leéis la literatura de Samuel Huntington, como lo pone como la zona de confrontación o zona de choque entre las culturas, o por ejemplo en otros clásicos, que Spikman, que lo ponía como el epicentro de que es el Remland, y todo aquel que controla esa parte tiene la parte de controlar casi prácticamente toda la isla mundial. Entonces todo ese Remland tan interesante tiene dos llaves muy importantes en esta región del mundo, uno que es Turquía, uno que es evidentemente Irán y el otro Turquía, probablemente el próximo país que prácticamente tendrá unas connotaciones que luego ya le hablaremos. Entonces, aquí viene el primer objetivo o el primer motivo de esa guerra o de esa confrontación, el por qué se ha chocado un ataque a Irán, el por qué el estrecho de Hormuz está cerrado y por qué hay esta confrontación, o mejor dicho, en esta parte del mundo. Nosotros ya sabemos que, especialmente en la parte de Groenlandia, porque mucha gente, cuando se escucha hablar a Trump de Groenlandia o hablar de Canadá, se empieza a hablar como si fuera un hombre que prácticamente no sabe. Bueno, cada uno tiene una explicación, algo así, pero realmente no sabe que evidentemente a través de una serie de cambios prácticamente se están saliendo dos rutas, una la parte occidental y la parte del este. La parte del este, del oeste, de occidente, es prácticamente ya está controlada, que es parte de Groenlandia, Canadá y Venezuela. Y queda la parte del este, que es la parte donde realmente se va a desarrollar todas las batallas. Es precisamente las partes donde fracasó todo el proyecto norteamericano. En ese intento, para mantener el control, se llevó a cabo, si vosotros volvéis al Documento Nacional de Seguridad de Estados Unidos, estando desde el año 2022 como el año 2025, ese intento
de asediar a los chinos en el tema del petróleo. Hasta hace poco ya empezamos a presenciar ese desafío al petrodólar de que se empieza a vender, o el acuerdo económico que tenía entre Irán y Estados Unidos en el tema de venta de petróleo, y una manera para que los americanos prolongaran su hegemonía era prever a los chinos, o al menos que haya un equilibrio a nivel comercial entre ambos países en el nivel de energía. Y prácticamente apropiándose del petróleo de Venezuela y el petróleo de Irán, aparte de que los americanos después del 2015 hayan levantado el veto sobre la exportación y en 2030 se convertirán en la potencia de exportación de energía, prácticamente se llevó a esa estrategia. Y si nosotros fijamos quién está más dañado en esta cuestión, es tanto Europa como la India, Japón y sobre todo China, porque son realmente los mayores consumidores o los que mayores consumen a través del canal de Hormuz, que es realmente el que más, ¿cómo se llama?, más término mediático que se ha comprendido hoy día. Pero claro, para que esa estrategia tiene que llevarse a cabo, tiene que haber, ¿cómo se dice?, cerrar lo que es el estrecho de Hormuz. Realmente el que se cierra el canal son los propios americanos. Por eso, si fijáis, por ejemplo, el panorama comercial de Estados Unidos, el tema de las bolsas, cómo se han disparado los números. Y aparte, otra cosa, con las cosas que se hizo a cabo por Venezuela, que mucha gente no se olvida que Venezuela es de los países con mayor reservas de petróleo, aunque la diferencia con Oriente es que es muy costoso su salida. Una de las promesas que hizo Trump a sus financiadores, que prácticamente invirtieron más de $100.000 millones, era vender el petróleo de Venezuela, y para venderlo tenía que cerrarse el estrecho de Hormuz, porque gracias a este cierre se eleva el precio. Ese es el precio que permite comprar, porque en Arabia Saudí, un Emiratos Árabes o así, tú sacas el petróleo, te sale 5 céntimos al barril y le puedes vender con 15, 20. En Venezuela no, en Venezuela te puedes sacar mínimo 50, 55, 60, aparte de la infraestructura un poco tardía. Por eso el gran objetivo de los americanos no solamente cerrar, y si vosotros sigáis el tema de la guerra o el tema de las negociaciones que están llevando a cabo, que se le da muchísimas interpretaciones, pero el único punto donde no se ponen de acuerdo es que, aunque Irán produce, pero todo ese petróleo se queda bajo el mando de los americanos, como hicieron, por ejemplo, en Venezuela, y que aspiran haciendo en Canadá y, por supuesto, en Groenlandia. Otro punto importante a nivel de panorama global. Aparte de eso, no olvidemos que estamos en una guerra en un momento de gran tensión o conflicto. No solamente tienes que apropiarse de recursos, sino también de los pasos donde pasan. Es decir, no solamente el estrecho de Hormuz, sino hay una confrontación que va de todos. Desgraciadamente, una de las cosas que más condenó al mundo árabe islámico es casi la presencia de todos los corredores mundiales en esta parte del mundo. Y aparte, eso coincide con las nuevas rutas que se están llevando a cabo, porque mucha gente piensa que la guerra está contra Irán. En una parte sí, pero la verdadera guerra está hecha especialmente contra los países árabes, los países del Golfo. ¿Por qué? Porque con el estrecho de Hormuz se verán obligados a incluirse dentro de la nueva ruta, es decir, la ruta de la India por Europa, donde hace que Israel sea el epicentro del comercio energético de todo el Oriente Medio. Y eso fue uno de los motivos de la guerra de Gaza, lo que hemos presenciado el genocidio de 2 años, lo que se está pasando, por ejemplo, pasó luego en la Difa y lo que vendrá después, por ejemplo, en el Líbano, porque saben que uno de los pocos o los motivos claves era crear un Estado fallido en Líbano, evidentemente como un primer paso para desestabilizar Siria, que es el punto, y ahí vienen las confrontaciones que va seguramente pronto o tarde o temprano. Si vosotros escucháis la escena internacional ahora, un mundo árabe, un Oriente Medio, escucháis cómo hay una escalada de tensión entre Turquía y Israel, y los dos tienen los mismos objetivos, es decir, ser el epicentro ¿cómo se llama? El epicentro, esa es, por ejemplo, lo que veis en el mapa, es la nueva ruta que aspiran los americanos a hacer o consagrar
que ya se ha hecho a cabo, por ejemplo, con la nueva Alianza Sexta que se está haciendo en la región entre la India, Israel, todo eso, y que se cuadra dentro de lo que es el escudo abrahámico, es decir, todo Oriente Medio, si volvéis a la literatura israelí de los años 90, por ejemplo, al propio Netanyahu, que tiene un libro que se llama Un lugar bajo el sol, o Simón Pérez, se habla de que es el nuevo Oriente Medio, o Oriente Medio nuevo, que se habló mucho, que uno de los motivos, por ejemplo, que no es un proyecto nuevo, que es un proyecto que se hunde sus raíces en la historia, pero que se fue aprobado en el año 81 en el Senado norteamericano. Y una de las primeras pruebas, o de los primeros puntos, era que se dividiera Sudán, a través del referéndum, y lo que sigue la historia de esta parte del mundo, sigue la geopolítica, vemos cómo Sudán se dividió en 2011 precisamente de un referéndum, y todos los sucesos que hay, es cierto que aparece, desaparece, pero siempre está ahí. Pero esta vez las cosas van más allá de eso, como hemos hablado no solamente de los acuerdos abrahámicos, que permite lo que es el Gran Israel, porque muchas veces nosotros cuando escuchamos el Gran Israel imaginamos del Tigres al Nilo así, pero no es simplemente geográfico, sino también más bien económico. Eso es lo que aspiran los americanos, es decir, someter a todo ese Oriente Medio, el capital de la región, como se llama, el capital del barco, sea Israel. Y evidentemente hay muchos países que han firmado los acuerdos abrahámicos, sin decir todos, pero hay algunos que no lo han hecho. Pero el gran problema es que hoy día se choca, por ejemplo, con Turquía, que tiene una estrategia que se llama los 4 mares. Es decir, es una cosa de nuevos corredores. Evidentemente voy a hablar un poco más breve, si veis aquí el mapa, esos 4 corredores que si llegan a sentarse, porque es un proyecto no solamente de hoy, sino de finales del siglo XIX, cuando el Imperio Otomano quiso llevar a cabo a la práctica esas nuevas rutas que van de Turquía hasta Yemen, y que fracasó y que fue el motivo clave de la Primera Guerra Mundial, porque muchas veces estudiamos historia, realmente las historias que nos enseñan no es lo que es real. El verdadero motivo era quien controlara este camino, que prácticamente la historia se repite, pero de otros actores. Eso hace que, aunque se fue aparcado durante un tiempo por la familia de Al-Assad, el rol que se desempeñó, pero que parecer vuelve a reactivarse otra vez de una manera muy intensa, especialmente con las nuevas alianzas que se crean. Por eso no descartáis o no se suena raro que próximamente vais a escuchar, por ejemplo, Estados Unidos se retira de Siria, evidentemente volverá al ISIS, volverá no sé qué, simplemente para generar esa estabilización. Y esperamos que no, pero desde hace ya años que se está militarizando el mar Egeo, donde está la Grecia y eso, para generar un conflicto. Bueno, sin alargarse mucho, porque realmente cada punto necesita una conferencia y hay muchos puntos que destacar, pero simplemente estamos haciendo, como se decía, el breve resumen. Es cierto que el Oriente Medio, el mundo árabe, está atravesando los momentos más críticos. El alto el fuego que veis es muy frágil, porque estamos hablando de un periodo donde no solamente se está intentando poner un control por la fuerza, es decir, que las nuevas mapas se hacen a través de la fuerza, y que todo ese Oriente Medio que hemos conocido desde los acuerdos de Sykes-Picot, que fue el primer reparto que hizo así prácticamente de más de un siglo, y que decía Churchill que después de unos brindis de cognacs se repartió Oriente Medio, por eso se quedó durante un siglo XX la parte del mundo más borracha. Yo nunca probé el alcohol, pero no sé hasta si es cierto. Pero ese Oriente Medio desgraciadamente está así. Pero claro, el Oriente Medio que ellos quieren, o el Oriente Medio, es cierto que va a entrar una nueva era del cambio, pero no Oriente Medio que aspiran los americanos o lo esperan ¿cómo se llama?, los poderes fácticos que están detrás, porque muchas veces cuando se exageran el nombre de Trump, eso son simplemente peones para llevar la política. Realmente el que maneja el hilo de los hechos está más allá de eso, pero esperamos que el Oriente Medio nuevo que sea es el Oriente Medio que harán los pueblos árabes, y no descartáis. Y sobre todo hay que estar muy atento a lo que está pasando en algunos países, especialmente, por ejemplo, en Egipto, porque es el emblema o la vanguardia de cualquier cambio en la región. Se habló mucho de la primavera árabe, que realmente no vamos a decir si fue primavera o no, eso ya es otro debate, pero realmente la verdadera primavera árabe es lo que se está, ¿cómo se llama?, gestando
en los territorios árabes. Simplemente la pregunta esencial que nos queda, todos nosotros, bueno, los árabes, bueno, yo soy árabe, es cuál es la factura que van a pagar estos pueblos para trasladar ahí. Porque no olvidemos que desgraciadamente en esta parte del mundo hay dos colonialismos, un colonialismo interno a través de los delegados que han hecho ahí, porque muchas veces vosotros cuando habláis de Israel, y si se olvida que antes de crear a Israel se llevó a cabo dos cosas, una que es la destrucción de arqueología, y ese fue el motivo clave de la guerra de Irak, y por supuesto plantear regímenes árabes pro-israelíes. Por eso no es extrañar cuando veis en 2 años de guerra de Gaza no habían sido capaces de meter una botella de agua, sin decir que el 90% de los países árabes estaban incluso prohibido manifestar a favor de Palestina, cosa que por ejemplo en Europa se permitió, y gracias a eso se ha parado todo. Esperamos que siga este espíritu de lucha, este espíritu humanitario, porque al fin y al cabo somos una familia humana, podemos ser diferentes lingüísticamente, de color, pero simplemente somos prácticamente los mismos. Y muchas gracias. Pues ya, muchísimas gracias por este análisis. Además, algunas cosas son realmente preocupantes. Ya luego entraremos en el debate, pero tengo aquí a mi mano izquierda que bueno, va a cerrar estas aportaciones, reflexiones en voz alta y análisis. Paz Larraondo, que la conocéis ya en el Ateneo, es bien conocida, es licenciada en Derecho por la Universidad de Cádiz, en ejercicio durante 15 años y desde hace 18, si no me equivoco mis datos, trabaja en el Servicio de Orientación Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez. Bien, ha sido socia de Amnistía desde que era muy joven y en activismo desde hace más de 10 años, primero en el Grupo Local de Jerez, luego como vocal de género de Andalucía y desde 2022 como coordinadora presidenta de Amnistía Internacional Andalucía. Primero, estaba diciendo que ha sido socia de Amnistía desde que era muy joven y en el activismo desde hace más de 10 años. Primero en el Grupo Local de Jerez, luego como vocal de género en Andalucía y desde 2022 como coordinadora presidenta de Amnistía Internacional Andalucía y colaboradora en el Grupo Bahía de Cádiz y Jerez, que esto es importante que lo diga, para que la gente de la zona se sienta identificada e incluida. Ha sido mencionada por su llamada a la paz, instando a autoridades y grupos a respetar el derecho internacional durante el conflicto entre Israel y Hamás en 2023. Su rol como coordinadora la sitúa como portavoz de la organización en la región, participando en eventos y realizando declaraciones públicas sobre la situación de los derechos humanos. En el encuentro de activismo 2023 de Amnistía Internacional en Granada, por ejemplo, hizo un llamamiento a la paz, solicitando a las autoridades israelíes y a Hamás que cesaran la violencia y respetasen el derecho internacional. Amnistía Internacional tiene una imagen importante en el mundo, afortunadamente, y en el caso de Andalucía tenemos su rostro, que ella lo presta, junto con un equipo humano, esto también hay que decirlo, pero que es verdad que sirve, porque también hay que dar la cara muchas veces, ¿no? Ha participado en actos y encuentros para promover los derechos humanos y como coordinadora su labor incluye la comunicación de los objetivos y el trabajo de Amnistía Internacional a nivel local, destacando la organización como un movimiento global que lucha contra los abusos a los derechos humanos y bueno, es un referente en la zona y una persona muy bien querida, como ya sabe, en el Ateneo de Jerez. Muchas gracias, Patricio. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias al Ateneo de Jerez, que siempre nos atiende muy bien, nos quieren bien y nos sentimos aquí como en casa. Y bueno, voy a hacer un pequeño resumen porque parte de lo que traía preparado y eso ya se ha tocado para no redundar. Básicamente lo que yo quería hoy aclarar es que es la crisis que están viviendo los derechos humanos actualmente, ¿no? En los últimos años y bajo la presión implacable del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, y el embate incesante por parte de China, de Rusia, el orden internacional basado en normas, basado en leyes,
consensuadas desde hace más de 80 años, pues se está derrumbando. Hubo una ola democrática que nació después de la Segunda Guerra Mundial y eso ha cedido espacio de forma alarmante, entendemos, a la llamada recesión democrática. ¿Qué viene a ser? Pues viene a ser que hemos vuelto en niveles democráticos a los niveles de 1985. O, dicho de otra forma, el 72% de la población mundial actualmente vive en contextos de autocracia, de no democracia. En estos últimos años, los bienes comunes de la humanidad están siendo presa de auténticos saqueadores y líderes políticos que, aunque escondan a otros intereses mayores, como ha comentado el compañero Jack, Putin, Netanyahu o Trump, entre otros, han desplegado una ofensiva que tiene dos objetivos que también ha descrito muy claramente mi compañero. Dominio económico, dinerito, y dominio político, para crear un nuevo Oriente Medio o un nuevo sistema mundial que esté lejos de las normas que nos hemos dado. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo buscan? ¿Cómo lo intentan? Pues mediante la destrucción, la represión y la violencia. Y la violencia desde una escala masiva, brutal. Precisamente para proteger a los seres humanos de la destrucción, de la violencia y de la represión, se creó, tras la Segunda Guerra Mundial, la Carta de las Naciones Unidas, basada en 3 textos que solamente los voy a citar. Primero, la creación, la Carta Fundacional de Naciones Unidas de 1945, posteriormente, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, posteriormente, en 1966, se crearon 2 estatutos más, que fueron los del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ambos. Junto a los 2 que he nombrado, forman lo que se llama la Carta Internacional de Derechos Humanos. Pues esa Carta Internacional de Derechos Humanos es la que Amnistía Internacional humildemente defiende y pone sobre la mesa las vulneraciones que de la misma se hacen, que lamentablemente, bueno, pues son muchas. No vamos a enumerar las guerras que hay en el mundo porque no me echa Patricio, pero sí, bueno, hablamos, por ejemplo, de la guerra de Siria, desde, si no me acuerdo mal, desde 2011 hasta el presente. Hablamos de la represión de la guerra de Yemen en 2015, hablamos del asentamiento israelí en territorios palestinos ocupados que ha sido durante varias oleadas, digamos, a lo largo de los años, pero el último, desde 2016 hasta la actualidad, empezó en los años 60. Hablamos de la invasión rusa de Ucrania de 2022, hablamos de la situación de Gaza desde 2023, hablamos del ataque ilegal, injustificado de Estados Unidos e Israel a Irán, que es de este mismo año, ¿no? Muy brevemente, los tipos, digamos, delictivos que Amnistía intentamos luchar contra ellos básicamente son 4, luego hay muchos más, pero no vamos a entrar. Es el genocidio, que es los actos cometidos con la intención de destruir, de borrar del mapa a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Por ejemplo, lo que está pasando en Gaza, se cumplen absolutamente todos los requisitos establecidos por la legislación internacional, así lo ha comentado también mi compañera María. Los crímenes de lesa humanidad, que son actos graves cometidos como parte de un ataque generalizado contra la población civil. Crímenes de guerra y crímenes de agresión, como por ejemplo la invasión o el uso ilegal de la fuerza de un Estado contra la soberanía, independencia o integridad territorial de otro, es decir, el ejemplo claro de Irán. Aparte, pues sin describirlo, pues tortura, desapariciones forzadas, esclavitud, reclutamiento de niños para conflictos armados, violencia sexual, ataques contra personal de Naciones Unidas o personal humanitario, como la Cruz Roja, por ejemplo, crímenes ambientales, en fin. La situación actual, muy rápido, pues sí, porque desde 2025 y lo que va de 2026
todo se ha acelerado de una forma alarmante. Se ha echado más leña al fuego de una manera temeraria, nos alejamos del orden internacional establecido hace más de 80 años, que se ha ido consolidando muy lentamente, porque no tenemos que olvidar que los derechos se consiguen muy lentamente y se pierden en un minuto. Es por eso siempre hay que estar luchando por ello, por eso siempre tenemos que tener la velita encendida. Y uno de los problemas es la falta de respuesta del mundo a estos depredadores a los que hemos hecho antes mención. Sabemos que Europa y parte del mundo se ha puesto de perfil, se ha callado, no han visto lo que estaba sucediendo en Gaza y los ataques han sido como normalizados. Y ha sido precisamente la población civil, la fuerza de la sociedad, de las personas que se manifiestan, como ha dicho María, las que ha conseguido poner sobre la mesa lo que está pasando. Porque si no hubiera sido por la movilización social que se ha dado en España y en otros países, no vamos a decir que sea solo en España, no hubiéramos conseguido, digamos, ponerlo sobre la mesa, darle visibilidad a un problema no, a un genocidio que pretendían ocultarnos, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de prácticas autoritarias y crímenes de derecho internacional, no solo es Estados Unidos, es Afganistán, es China, donde no se sabe el número de penas de muerte, que son como, lo de China es un país como muy calladito, que no te enteras de nada, pero ahí hay un trasfondo brutal, ¿no? Estados Unidos también, por supuesto, Egipto, India, Irán, Kenia, Venezuela, donde se han usado violencia para reprimir protestas, donde se ha criminalizado la disidencia, donde se han llevado a cabo desapariciones forzadas o ejecuciones masivas. Además, estos años que nos acompañan, el 25 y el 26, se ha ampliado la forma de ataque mediante la inteligencia artificial, mediante la digitalización de los ataques, que ha hecho que los derechos humanos sean casi papel mojado. De Israel, pues no voy a decir nada porque creo que mis compañeros ya, y quiero ir rápido, ya lo han dicho, las consecuencias del genocidio a partir del 9 de octubre del 2023. Ha sido desplazamientos brutales, exterminio de población civil, específicamente de niños, ataques a infraestructuras, escuelas, hospitales, que no tengan agua, que no les llegue alimentos, que no tengan ayuda humanitaria, ni hospitalaria, ni médica de ningún tipo, en fin. Las ocupaciones en Cisjordania también, que ha, digamos, arrinconado a los colonos y que ha sido respaldada por el Estado israelí. Las protestas multitudinarias contra el genocidio de Israel se han extendido por el mundo y actualmente por eso hay cientos de organizaciones que luchan por ello. En Rusia también ha perpetrado crímenes de lesa humanidad. No podemos decir que sea genocidio porque no tenemos datos, pero sí crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra contra la población civil en Ucrania, ejecuciones extrajudiciales de prisioneros, incluso de menores de edad. En Venezuela, al margen de los conflictos armados, pues también hay desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, lo que sabemos. También en el Congo, en Sudán o en Siria. El caso de Irán, aunque el compañero lo ha explicado bastante bien, queremos decir que antes de los bombardeos por parte de Estados Unidos y de Israel a Irán, el régimen de los ayatolás es un régimen dictatorial, terrible para las mujeres, donde hay detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, detenciones forzadas. Se sabe, o sea, las autoridades iraníes hablan de al menos 5.000 ejecuciones, pero sabemos que la cifra sube a 20.000. Hace unos días se ha ejecutado a 2 niños, porque son 2 niños de 17 años, de los cuales se ha dado publicidad por parte de Amnistía también, después de iniciada la guerra injusta, guerra ilícita, pero contra un régimen que tampoco es ejemplo, digamos, de
de nada, ¿no? De democracia al menos no. Las autoridades han intensificado, después de los primeros bombardeos, el sistema judicial como herramienta de represión. Amnistía tiene un contacto con una chica que se llama Farida Hassan, que es pionera en un movimiento que se llama Mujer, Vida y Libertad desde 2022, es acogida por parte de Amnistía Internacional y nos cuenta verdaderas cosas terribles por el uso del velo, por el adulterio, en fin, que en el contexto actual sabemos que siguen las penas de muerte indiscriminadas, sin juicio y sin las medidas mínimas de garantía jurídica como defensa o juicio justo. El conflicto de Oriente Medio o del mundo árabe, que me ha gustado el concepto que nos ha dado el compañero, pues ya era una constante a final del 2025, continúa. Desde el 28 de febrero Estados Unidos empezó a bombardear Irán y también Israel. Operación Furia Épica para los norteamericanos, Rugido del León para Tel Aviv. Y se supone que el objetivo era eliminar amenazas inminentes del régimen iraní, lo cual ha sido absolutamente incierto. Como dice el compañero, el estrecho de Hormuz estaba abierto, ahora es cuando está cerrado. No ha sido a consecuencia de los bombardeos porque se ha cerrado, no ha sido como consecuencia del régimen iraní, sino precisamente como consecuencia de este ataque por lo que se ha cerrado, ¿no? Hasta el momento de población civil tenemos constancia de unas 1000 personas fallecidas, civiles, pero son estimadas, según la Organización Mundial de la Salud, son estimadas, porque no tenemos datos aún. A fecha actual, los altos el fuego, tanto en Israel, Gaza, son, si no frágiles, casi de mentira, porque después del alto el fuego, y a consecuencia de los ataques israelíes, se sabe del fallecimiento de al menos 2000 personas, muchos de ellos niños, en un territorio ya devastado, ya quemado, como podamos decir, y en una situación humanitaria brutal. También continúa en Cisjordania, en el Líbano, que también han hecho referencia a mis compañeros, y en Irán. En Irán hablamos de 2.300, según estimación de la Organización Mundial de la Salud, 2.300 muertos y 32.000 heridos. En el Líbano 1.739 y 5.800 heridos. En Irak 109 muertos y 300 heridos. En Israel 24 muertos. La propia OMS, como he dicho antes, advierte que son estimaciones y que pueden diferir. Para Amnistía Internacional, ¿son legales los ataques? Pues no, evidentemente, en consonancia con el consenso existente y entre juristas internacionales, considera que estos ataques son ilícitos, contrario a la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza, salvo en dos casos muy extremos. Legítima defensa, aquí no existe, o con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, que el señor Trump desprecia de una manera evidente y escandalosa. Gracias. Entonces, también se consideran ilícitas las represalias de Irán porque se han atacado también objetivos civiles en Israel y tampoco, evidentemente, lo que pasa que es una diferencia numérica brutal, pero vidas son vidas, ¿no? Amnistía apoya los acuerdos de alto el fuego porque ponen fin al sufrimiento de la población civil, al menos por ahora, y es en gran medida una guerra contra civiles, contra las infraestructuras de carácter civil. No voy a volver a repetir que son hospitales, escuelas y tal. Hay un ejemplo muy claro que fue el 28 de febrero de 2026, de este año, donde Estados Unidos atacó en Minab, Irán, una escuela en hora lectiva. Murieron más de 100 niños. Entonces, hay dos opciones. O fue un error, con lo cual es de negligencia, porque dice que según la inteligencia norteamericana, estaban desfasadas la información, con lo cual es una temeridad. O si sabían que era una escuela, pues entonces hay dolo, entonces es peor. En cualquier caso, el resultado fue que si se hubiera atacado de noche, pues no hubieran muerto 100 niños, evidentemente, ¿no? ¿Qué
esta es la situación actual, no quiero, supongo que voy mal de tiempo. Fatal. Pues eso, pues entonces ya me quito, ya termino. ¿Y qué hacemos, no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues coincido con María. Decía Mark Twain, que es un escritor estadounidense, que la historia no se repite, pero rima. Evidentemente estamos viendo reproducirse las circunstancias que se dieron en los años 20 en Europa y que llevaron a una cosa terrible que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Vamos camino de eso? Pues no lo sabemos, pero ¿qué podemos hacer nosotros que estamos aquí o Amnistía Internacional como una organización que busca la defensa de los derechos humanos? Pues apoyar la Corte Penal Internacional, salir a la calle, resistir, manifestar, exponer, denunciar y poner de manifiesto que esto no puede ser, que está siendo, vale, pero que no puede ser, que estos actos van a tener consecuencias y que estaremos aquí para ponerlo de manifiesto y para poner ante el mundo que la situación no se puede consentir porque lo que nos ha costado un siglo en conseguir nos lo quieren destruir en unos meses y eso es lo que en ello estamos. Así que nada más, no me extiendo más y muchas gracias. Gracias, Paz. Antes de darle un turno, que me imagino que querréis, porque algunas cuestiones que se han dicho aquí son un poquito fuertes, yo como para una batida breve y escueta de 1 minuto cada uno de vosotros, por si queréis cerrar alguna cosita, 1 minutito, venga, empieza Ana cuando tú quieras. Ahí, no sé. Sí, yo quería apuntar una última cosa, a raíz de algo que ha dicho la compañera Paz, y es destacar el alto efecto que producen las guerras en las mujeres, la feminización, digamos, del conflicto. El año pasado, el día 8 de marzo, en vez de hicimos me sale el nombre, perdóname, una reunión telemática, digamos, una charla telemática abierta a muchísima gente y le llamamos Mujeres contra la Guerra. Invitamos a una ucraniana que es amiga nuestra, vive por aquí, por Cádiz, una chica que venía representando a una organización africana, a una mujer iraní que había huido de allí, de Irán, y a una saharaui. Estas mujeres pusieron los tremendos efectos que producen las guerras en las mujeres. Es decir, era verdaderamente espeluznante, ¿no? Sobre ellas y sus hijos. Hace poco he leído la cantidad de mujeres que han muerto en Gaza dando a luz. Es decir, que el efecto que tiene, porque además se ensañan, porque estos ejércitos, sobre todo la chica ucraniana contaba unas cosas terribles tú habéis dicho algo de los crímenes de guerra, ¿no? Creo que le has llamado. Claro, de Rusia hacia la población ucraniana. Esta mujer contó cosas tremendas. Es decir, yo quería insistir en el efecto que tienen las guerras y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que visibilizarlo. Es decir, las mujeres son las grandes y los niños, evidentemente, y niñas, grandes perjudicados y grandes, muy salvajemente perjudicados por estas guerras. Vale. Hombre, Paz ha hecho un análisis, un recorrido, como ha podido de aquella manera ir corriendo, deprisa corriendo, de derechos y de situaciones en lugares del mundo con conflicto, que es enorme. Esto es un panorama desolador, ¿no? Pero es que además si te pones a analizar un poco lo que contabas ya de los intereses ocultos que hay detrás, como ese marco en que nos movemos y hacia dónde vamos, porque cuando me habla de Estambul y cosas de estas, ¿no? De Turquía, se me abren las carnes, ¿no? Porque cada vez vemos la guerra como algo muy lejano, pero si uno mira el mapa se da cuenta que estamos cerquita. El mundo no es tan grande, pero además esto menos todavía, ¿no? Y estamos viendo cómo esto está rozando, ¿no? Está acercándose cada vez más, porque además nosotros vamos a estar en pleno conflicto, ¿no? Y cómo ese contexto, que eso sí me ha preocupado, porque yo ese análisis no lo había hecho, ese contexto que tú comentabas, ya de que los canales fueron motivos de que se produciera la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, esto
puede, no sé, si este contexto es similar, parecido. Esto es para reflexionar largo y tendido, ¿no? Pero yo no me voy a enrollar, yo lo que sí quiero darle la vez por si hay alguien, que seguro que sí, que quiere hacer alguna pregunta. Miguel, tú tienes por ahí el micro, ¿vale? Por ahí, empezamos por ahí atrás al fondo, sí. Sí, el micro lo tiene ahí. Dale, habla fuerte y acercaros por favor al micro. Hola, mira, yo creo que, que me parece que con lo que se ha dicho aquí no se comprenden los conflictos, me parece, ¿eh? Porque si hablamos de Rusia y de Ucrania, sin hablar antes del golpe de Estado que dieron con la ayuda de la Unión Europea, ¿eh? a un gobierno totalmente legal y democrático, ¿vale? Como era de Yanukovych, me parece que llamaba. Y después los miles de muertos que mataron en aquella plaza, el presidente que tuvo que escaparse, la guerra que hicieron un régimen nazi apoyado por la Unión Europea totalmente contra el este de Ucrania, que nadie decía nada. Yo recuerdo en aquella época que yo no escuchaba ni Paremos la Guerra, ni escuchaba ni Internacional, ni escuchaba a nadie, ¿vale? Y después que eso ha sido todo provocado porque le interesaba, y Ucrania solamente es un país proxy, nada más. Yo creo que equiparando agresor y agredido, en este caso el primer agresor era Ucrania. Y en la guerra de Oriente Próximo, también se ha hablado, no se ha hablado de los 80 años, no se ha hablado de los millones de muertos seguramente que ha habido de los palestinos, ¿eh? No se ha hablado de nada de eso, Con Irán, no se ha hablado de que la revolución que hicieron allí fue pagada por Estados Unidos, con gente que entraron a matar allí, que los miles de muertos, no fue por eso que mataron, disparaban a la policía, disparaban a las ambulancias, disparaban a todo el mundo. Y me parece que el contexto no está bien explicado, y que equiparando agresor y agredido se beneficia al agresor. Y así que no entendemos nada, me parece. De esta manera no vamos a entender nada. Perdón si a alguien le molesto, pero... Me vaya a permitir que yo hable. De todas formas, yo creo que es mejor que cojamos todas las preguntas y luego hacéis una batida, porque si no, no tenemos tiempo, ¿no? Simplemente decir una cosa que yo puedo entender, que es verdad que en algunos contextos, y yo no hablo solo de Ucrania, sino de cualquier país, ¿no? Hay gobiernos que son antidemocráticos, que son abusivos, pero no estamos hablando de los gobiernos, estamos hablando de la población civil que está en sus casas. Si hubieran venido otros países, no sé, algunos salvadores del franquismo y nos hubieran matado, pues nos tiran bombas porque hay un movimiento franquista, franco favor le hacemos a la población. Más allá de que pueda estar de acuerdo contigo en lo que tú dices, ¿no? Que es verdad que los contextos son muy globales y yo quiero que ahora ellos hagan su análisis más allá de un comentario que yo haya hecho. Había más mano por ahí, ¿verdad? Ignacio, por ahí, por ejemplo. Sí, yo tengo varias preguntas. Intentaré ser muy breve. En primer lugar, quiero decir que evidentemente entiendo, condenarse cualquier invasión o cualquier agresión a un país, pero esto, por ejemplo, en el caso de Ucrania, no debe significar santificar a Zelensky, ni mucho menos, ni debe significar, como no significa, y lo habéis dicho, santificar a los ayatolás en Irán, evidentemente. Por tanto, estoy por lo menos parcialmente de acuerdo con la última intervención. Pero mi pregunta era, luego decís quién contesta, porque además me parece muy bien que lo hagáis así. Por lo que has explicado ya, todo tiene mucho que ver con el tema de la circulación, sobre todo del petróleo y la circulación del comercio. Pero en una situación donde se acabarán imponiendo las energías renovables, queramos o no, y en una situación donde está la inteligencia artificial, no se está montando un mundo de guerras en torno a una economía que va a ser superada de alguna manera en poco tiempo o que va a cambiar el paradigma. Esa sería una pregunta. La siguiente pregunta sería, así como al terminar la Segunda Guerra Mundial se vio que la Sociedad de Naciones, que era lo que entonces había, no servía para nada, y entonces se fundó la Organización de Naciones Unidas, ¿no estamos ante una situación similar, donde parece que Naciones Unidas no pinta nada, y entonces habrá que plantearse otro modelo de relaciones internacionales? No sé si habéis hecho algún análisis de ese modelo saliendo del pueblo, evidentemente, y de otra forma, porque ahora mismo yo no veo una sustitución de la ONU, ¿no? Y luego preguntaría también, bueno, lo habéis dicho, alguien lo ha dicho, Trump
es una marioneta en manos de otros poderes. Evidentemente, él, ni por su evidente incapacidad intelectual ni por sus manifestaciones tiene capacidad para hacer todo lo que está haciendo. ¿Podéis un poco amplificar? Y la pregunta es muy infantil y muy ingenua. ¿Quién manda en el mundo? ¿Quiénes son esos poderes que controlan a Trump? Bueno, tenía un par de preguntas. A mí me ha rayado un poco cuando has planteado que el próximo sería Turquía. Y me gustaría que desarrollara brevemente por qué Turquía, qué tiene que ver, porque hablas de Turquía y hablaste un poco en general. Si es posible, vamos a ir eso. Y después también has hablado un poco geoestratégicamente de los países árabes, ¿no? O Oriente Próximo, tú dices que es un término colonialista, bueno, tengo que pensármelo, ¿no? Bueno, la zona esta de la que tú has hablado. Aquí a mí me plantea una cuestión, y es que el pueblo de estas naciones, yo siempre he pensado que tienen que seguir su propio camino, su propio futuro, y ahora mismo con esta situación de guerra, como que esta situación le ha venido un poco de fuera, un poco impuesta por intereses que a lo mejor ni siquiera ellos tienen. Me gustaría que desarrollara realmente, alguien lo ha planteado aquí, cuál es el origen y el objetivo final y por qué ellos están pagando por esos intereses de alguna manera. No sé si me aclaro, nada más. Mira, en Irán hubo en un momento del conflicto una frase con bastante peso. Una frase con bastante peso, que fue: en una noche voy a exterminar o voy a volver a la edad de piedra a una generación entera. Eso lo dijo Trump. Eso lo dijo Trump. A un país que tiene 4 veces la península ibérica en extensión, que tiene 90 millones de habitantes, yo me pregunto, ¿cómo se puede hacer eso? Y dije, esta noche lo va a ocurrir. Hay una forma. La bomba atómica. Y si hace falta 1, 2, 3, 4, 5, las que haga falta. Yo esa noche me acosté pensándolo. Porque es que yo no entendía esa frase. No me acabé. Entonces, decir que ¿quién es el país que ha tirado bomba atómica contra la humanidad? ¿Quién es? Uno. Se llama Estados Unidos. Y todavía los efectos de hace 80 años, todavía, según dicen todavía están hasta los niños naciendo y de eso están creando problemas. O sea que después de 80 años todavía hay reminiscencia de eso. O sea que no se pasa de 80 años. Y otra cosa que quería decir, la población en general, María creo que te llama, ¿no? La población en general... Ana, te han puesto María, pero se llama Ana. Te he bautizado de otro nombre, perdóname. Esta guerra, estamos dormidos. Estamos dormidos. Es dormido porque no estamos haciendo la movilización contra, por ejemplo, la guerra de Irak. Por ejemplo. Aquella movilización del no a la guerra, no sé, esta que hay no se parece casi en nada. Pero hablando egoístamente, ahora voy a hablar yo egoístamente. El nivel el IPC va a subir por las nubes. Okay. Vamos a ver, los medicamentos, los principios activos de los medicamentos van a faltar. Esto están diciendo los periodistas. Yo no soy experto en eso.
Yo lo único que he hecho es ver la televisión. Van a faltar. Hasta el acero dice que va a haber problemas. Hasta los fertilizantes de los campos también va a haber problemas. Y por lo tanto va a haber una hambruna. Sino aquí, en donde sea. O sea, que estamos en esta guerra, creo que estamos dormidos. Bueno, pues si os parece, hacemos una ronda y ya comienzas tú, ¿vale? Vale, pues muchas gracias por las preguntas, la verdad es muy interesantes. No sé si hay que te contestar al compañero primero, a ti o a ti, lo que tú quieras. Bueno, en relación que él dijo cuando se habló de Ucrania, en parte sí estoy de acuerdo contigo. Parece que lo que está pasando en Ucrania, o lo que está pasando ahí, prácticamente lo que pasó en Ucrania. La guerra de Ucrania, muchas veces la gente se olvida que la guerra de Ucrania empieza en el año 93, no empieza en 2014, la crisis de Crimea, o en 2022. Simplemente que en el año 2022 o de 2021, después de la pandemia, hubo unas ciertas maniobras en Europa que muchas veces los medios no nos avisan, y prácticamente la guerra de Ucrania es una guerra contra la propia Europa, ¿sabes? Para mantener a la Europa sometida. Es decir, la Europa que muchas veces a mí, cuando me preguntan a los alumnos, digo, Europa murió en la Segunda Guerra Mundial, o incluso antes. A nivel pensativo murió antes, pero a nivel estratégico la Segunda Guerra Mundial. Y para que Europa, ¿por qué? Porque simplemente un dato muy pequeñito, que en el año 2021, cuando Alemania cerró prácticamente todos los centros nucleares que utilizaba para energía y todas estas cosas, hizo un acuerdo con Rusia que evidentemente para transportarse el gas. Y ese acuerdo era tan asequible y tan beneficioso para Europa que hubiera generado un boom económico. Pero, desgraciadamente, eso no se llevó a cabo y se planteó lo que es una guerra. Y sin olvidar, por ejemplo, que también en la guerra de Ucrania se mezcla también lo cultural, lo civilizatorio y muchas cosas. Y lo que hablaste de Irán, sí, yo también estoy de acuerdo contigo, porque estas cosas se saben que quién trajo al Khomeini, se sabe quién trajo, porque el Shah muchas veces le califican como el gendarme de Estados Unidos en una época. No olvidemos cuando firmó el acuerdo de paz en el año 75 con Irak, prácticamente empezó a jugar un rol, primero, más allá de las órbitas norteamericanas, hizo, molestó a muchas capitales y evidentemente fue un elemento clave. Lo que pasa es que la revolución iraní lo hicieron los marxistas, y en ese contexto de los años 70, es decir, el marxismo iraní, que es a nivel intelectual súper desarrollado y que logró todo ese bagaje revolucionario, pero evidentemente estamos hablando de otro contexto que seguramente se hubiera plantado un gobierno, vamos a decir, de izquierda, o llámalo, porque a mí personalmente no diferencio entre la izquierda y la derecha, hubiera cambiado un poco el rumbo de la historia. Y ahí vino la clave que posteriormente ya dices, porque en el fondo no simplemente era la revolución iraní, sino también en el fondo estaba el objetivo número uno, que era Irak. Porque Irak, no olvidemos que los países, especialmente países árabes, todavía no han independizado. Y el único país que quiso volar por las líneas rojas trazadas fue Irak. Y ya sabemos lo que pasó. A mí muchas veces cuando los alumnos me preguntan por el terrorismo y todos estos temas, no me meto, pero digo, siempre les saco un ejemplo. Y digo, para saber el ejemplo del terrorismo, y tendéis a reflexionar un poquito, que en Sudán, a finales del 80, principios del 90, Sudán construyó el centro médico más grande de África, hasta tal punto que la medicina empezó a expandirse en África de una manera muy gratis. Y por primera vez, prácticamente todo el continente africano empezó la medicina a ser accesible. ¿Qué pasó? En ese contexto de euforia que sentían los pobres, y yo también soy africano, aparece una noche en la mañana un señor que se llama Osama Bin Laden y la aprovecha como excusa y bombardean el centro médico, que prácticamente allí ya, y una de las condiciones que pusieron al gobierno israelí, que no se vuelva ni se ocurra que haga estas cosas, ¿vale? Entonces y aparte, como la conferencia con un poco de espacio, un poco de tiempo, no nos da para penetrarse en punto a punto, analizarlo punto a punto. En relación a tu pregunta, sí, yo estoy de acuerdo contigo en lo que estás hablando, sí, pero hasta que llegue este momento, todavía
hay bastante, ¿cómo se llama? Vamos a asistir a muchas desgraciadamente, muchas confrontaciones bélicas por los recursos y también no olvidas por las tierras raras que son realmente relacionados con eso. Yo personalmente, a mí el que más me preocupa, no me preocupa porque el tema de la guerra en Turquía o guerra así, pero que el mundo haya cerrado ojos a todos los científicos que están cayendo uno por uno. El ejemplo, los 11 que lo mataron hace poco en Estados Unidos, que son los únicos científicos que estaban llevando a cabo los procesos de la energía limpia. No sé si habéis sonado una vez o no. Eso hace una semana, dos, y Trump, ¿cómo se llama?, tiene que aparecer próximamente para dar justificaciones. Y lo mismo que pasó en Estados Unidos, pasó en China y pasó en otras partes del mundo. Hemos hablado de Irak, y no olvidemos que Irak era un país que tenía 70.000 científicos. Y casi 2/3 eran mujeres, que le gusta siempre el tema del mundo, porque el tema del mundo árabe siempre ha sido muy sensible al tema de la mujer, estas cuestiones, ¿sabes? Y tú, el que hablaste, por ejemplo, de la guerra, de las armas nucleares, se te ha escapado una cosa, que en la guerra de Irak se utilizó las armas nucleares tácticas. Yo no soy experto militar, yo me dedico a la geopolítica, pero la batalla de Fallujah, otro punto que desgraciadamente la humanidad lo desconoce. De Turquía, pues no olvides que Turquía es un país que tiene mucho peso ahora en la región del mundo árabe, ¿no? Y aparte, un país, no, a diferencia de Irán, porque Irán cometió muchos errores con el mundo árabe. Entonces, y Turquía como un proyecto tiene mucha cabida. Eso dentro de las sociedades árabes. Y aparte, los turcos desde los tiempos otomanos se intentaban llevar a cabo una serie de proyectos, entre ellos porque cuando se crean los canales es realmente cuando se cambia el trasfondo muchas veces podemos decir de historia. Cuando en Gran Bretaña construyó el canal de Suez, es realmente empezó a dominar el mundo. Lo mismo pasó con Estados Unidos, con el canal de Panamá, y lo que está pasando ahora en Turquía. Y el objetivo, no, porque esa guerra de Irán, realmente el que hace fracasar las negociaciones y que presiona a Trump para que la guerra perpetúa o continúa es Israel. Porque no olvidemos aquí que Israel es simplemente una base militar occidental adelantada a la región árabe. Es decir, los ingleses fueron muy inteligentes en relación a su colonialismo, hay que reconocerlo, porque antes de penetrar o asentar, crearon 3 cosas. Una base militar, que es Israel; otra base dogmática, que es Arabia Saudí, transmitir un mensaje de un Islam muy retraso, que muchas veces se recurre a ello, como pasó, por ejemplo, en la guerra de Afganistán de los años del 79 al 82, todo el jaleo de la yihad y todo eso, y una base étnica para mantenerse estable a la región árabe, que es la parte de Siria, es decir, toda esa parte de minoría que gobierna la mayoría. Entonces, Turquía tiene ese proyecto desde hace mucho tiempo, desde los tiempos otomanos, y cada vez que se intenta llevarlo a cabo, se fracasa. Por ejemplo, cuando en los años 50 los turcos intentaron hacer los primeros corredores, se hicieron 2 golpes de Estado y no se pararon los intentos turcos hasta que se estableció la familia al-Assad. Y cuando volvió, ¿cómo se llama?, Najmuddin Erbakan, que fue el padre de la Turquía moderna, lo mismo, y vosotros solamente os acordáis mejor que yo, el golpe de Estado 81-96. Pero ahora hay un contexto favorable que estos proyectos se puedan llevar a cabo. Primero, prácticamente hemos asistido al primero, que es del Mar Negro, la conexión entre Rusia y eso, y también otros que se están, por ejemplo, como una respuesta a todo eso, esos corredores, a los trechos de Hormuz se crea unos corredores que se llaman corredores del desarrollo, que los chinos están llevando a cabo ahora y que cambiarán todos estos pasos que van a pasar por la región árabe, y que Turquía será el epicentro de todo eso. Una cosa que en tal caso se lleva a cabo, eso no se puede saber hasta qué punto, entonces prácticamente ese rol estratégico o ese rol que desempeña Israel para los intereses occidentales se va a desmoronar. Israel ha perdido 3 puntos claves en la guerra de Gaza, porque dependía de es lo mismo la escena de las épocas de las cruzadas, se puede hacer. Por eso los mejores historiadores de las cruzadas, si alguien quiere leer, tiene que leer a los historiadores israelíes, pero son los que comparan.
Ya perdido 3, el tema de la inmigración, el tema de la aceptación de las otras sociedades árabes y otro la expansión geográfica. Y le queda solamente esa dependencia económica que le otorga ese rol. Si desmorona ese error prácticamente en 5, 6, 10 años, eso nadie sabe, ya prácticamente esa base se desmolerá y ya veremos otros. También otra cosa que turista a los pueblos es que la mirada que tienen los pueblos árabes se difiere muchas veces de la mirada que tiene la gente aquí en Europa, porque mucha gente, y vosotros, sobre todo aquí, siempre se habla Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, pero para nosotros simplemente fueron, fronteras impuestas por el colonialismo, porque si tú vas de Marruecos a Irak, tú nunca vas a tener dificultades lingüísticas porque hablamos el mismo idioma, porque creamos en la misma religión, la misma idiosincrasia y compartimos la misma historia y la mirada a la vida. Entonces, más bien miramos de otra forma. Por eso muchas veces los conflictos se entienden de otra manera entre gente del sur que viene de ahí y la gente que estudia desde fuera, que ya muy marcada por esa visión que seguramente conocéis a Edward Said, lo desarrolla mucho en su libro El orientalismo, ¿sabes? Bueno, vamos a ver si alguien... Ana, ¿tú quieres comentar alguna cosita? Sí, vamos mal el tiempo, ¿eh? Vamos mal el tiempo. Sí, no, rápida. En todas las intervenciones de la plataforma para la guerra, incluso antes de llamarse así, siempre hemos sabido que, o hemos defendido, como decía yo al principio, que lo más importante es, si queremos ser personas demócratas, es decir, defender la democracia y la paz, hay que defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Es decir, que independientemente de que, igual que ahora hemos dicho en el manifiesto que el régimen iraní es un régimen tirano y asesino, pero que eso no justifica los bombardeos ni la matanza de civiles allí en Irán, no lo justifica. Cuando ocurre la guerra de Ucrania, nosotros evidentemente no éramos ingenuos, o sea, sabíamos que ese gobierno de Ucrania no era el mejor de los gobiernos y toda la trayectoria anterior, pero eso no justifica una invasión de las tropas rusas, ni la matanza de civiles, ni las masacres que han hecho, han asolado el país prácticamente. El ejemplo otro reciente es Venezuela. Independientemente de la opinión que cada uno tenga del gobierno bolivariano, no justifica que Estados Unidos entre allí y secuestre a su presidente de ninguna de las maneras, porque va contra, como ha dicho la compañera, contra todas las normas del derecho internacional. Es decir, Estados Unidos está incumpliendo y cargándose, y además ya ha manifestado 3 veces que quiere deshacer la ONU prácticamente, es decir, pasando olímpicamente lo que es el derecho internacional y pasando de la soberanía de los pueblos y del derecho de cada pueblo. La compañera, la presidenta de la Asociación de Derechos Humanos iraní, lo decía claramente, lo he dicho antes, el pueblo iraní es quien debe decidir su futuro. Está claro. Tenemos que defender la soberanía y la integridad territorial de los pueblos y la paz, por supuesto. Es decir, que de ninguna manera nosotros somos ingenuos ante el tipo de gobiernos que puede haber detrás de algunos estados, ¿no? O países, pero eso no justifica la agresión ni las guerras. Bueno, tú. Yo, muy breve, no voy a incidir más en lo que ha dicho la compañera. Hemos hablado del contexto actual. Si nos echamos para atrás, ni Ucrania ni Irán, evidentemente no se justifica nada el hecho de que el gobierno o el sistema de gobierno de un país sea bueno o malo para que eso legitime una invasión extranjera, que es lo que acaba de decir mi compañera. Y por último, en cuanto a eso yo creo que nos quieren hacer creer que las Naciones Unidas no sirven para nada, que era una quimera, que era una ficción reconfortante, que ya ha terminado, que ya no tiene razón de ser, pero yo creo que hay que resistirse a ello, porque si tú miras, Hitler fue el rey del tablero durante muchos años, pero bueno, él se suicidó y tal, pero el nazismo cayó y fue juzgado por normas internacionales, que nos dimos todos. Me da igual que se llame Sociedad de Naciones, Naciones Unidas o Naciones Desunidas, que a lo mejor a lo que vamos. Pero el hecho es que tiene que haber un mínimo común, y yo creo, confío y espero en que Netanyahu, Trump y todos estos depredadores de derechos caerán y serán juzgados por la Corte Penal Internacional o por la Corte Intergaláctica, me da lo mismo, pero que habrá una base de derecho, porque sin derecho
Lo sabían los romanos ya. Sin normas no podemos vivir. Y el hecho de tener unas normas comunes, ganadas, sufridas, defendidas, porque además la Carta de los Derechos Humanos fue también muy aportada por países latinoamericanos, del Caribe, asiáticos, por países que no tenían mucho, pero que consiguieron estar ahí. Nos hemos dado unas normas que son fundamentales para seguir viviendo. ¿Que la están incumpliendo? Pues sí, la están incumpliendo, pero que caerán. Esa es mi esperanza, por lo menos eso espero. Sí, sí. Hombre, yo simplemente quería ya, para cerrar un poquito esto, súper interesante, esto daba mucho más, hablar mucho más. Es verdad que tenemos que generar espacios de reflexión y de convivencia. Está clarísimo, no podemos dejar las manos de 4 lunáticos, que además les da igual todo porque son personas ya mayores, que no tienen perspectiva de vida futura, no les preocupa a sus hijos. Ni les preocupa el futuro de la humanidad, tienen tal ego en su vida y en su cuerpo que se sienten casi como inmortales. Ojalá algún día se les pueda juzgar y no fallezcan antes y no mueran en una cama, como algunos que conocemos, algunos que murieron en una cama, porque los que mueren en cama generan conflictos luego futuros, ¿no? Yo simplemente, antes de cerrar y de darle un recuerdo que le vamos a dar a ellos, para que bueno, reconocimiento un poco para que de este pequeño encuentro, de este momento de reflexión importante, deciros que precisamente lo que decías ya de ese espacio de convivencia, de diálogo, desde distintos puntos de vista, en este caso va a ser desde la cultura también, como nos corresponde al Ateneo. El jueves próximo vamos a tener un recital que se llama Voces de las dos orillas, donde van a venir poetas marroquíes y vamos a tener aquí un acto de poesía hispano-marroquí, de gente del campo de Gibraltar. No va a haber poetas de Jerez, sino van a ser poetas de Algeciras, poetas de Marruecos, de Tetuán y tal, le van a venir. Vamos a tener música árabe, vamos a tener música castiza nuestra un poco, en un espacio de encuentro que ojalá esto lo pudieran aprender algunos. Es que tenemos que empezar a convivir. Lo hemos hecho con Marruecos porque era lo más fácil que teníamos, ¿no? Más cercano, por lo menos, ¿no? Ojalá lo podemos hacer algún día con gente de Irán, con otros países, ¿no? Muchísimas gracias por venir. El Ateneo está en un espacio, una puerta abierta a la cultura, abierta a la reflexión, abierto al diálogo, a crear, y con la fuerza y la energía de avanzar hacia un mundo de mayor comprensión, donde las Naciones Unidas, el nombre es precioso, porque además tendría que ser así, en un mundo donde no hay un espacio de que las naciones nos unamos, no sé a dónde vamos a terminar. No sé si vamos a tener que coger un cohete y no algunos como querían irse a vivir a Marte y luego a la Luna y no sé a dónde, porque ellos ya, el panorama que tenemos es un poquito complicado. Así que vamos a dar un aplauso fuerte a ellos.